farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy vamos a tener un invitado muy especial porque los temas que hemos tratado salen como siempre de lo habitual y que no lo van a escuchar en los grandes medios hegemónicos de comunicación. Estamos hablando de Pedro Páez Pérez, un economista ecuatoriano, quien se refirió de la posible africanización de nuestra región debido a la sobreoferta productiva. La verdad es que fue una entrevista muy interesante, agradecemos su presencia, pero como siempre vamos a la columna de Azul Selene Ramírez. Muy bien, Azul, esperamos como siempre todas las semanas a escucharte, así que cuéntenos de qué van a tratar el tema de hoy. Bueno, gracias Sigoni. Vamos con Azul, vamos a ver la segunda parte de una nota que empezó, de una columna que empezó a preparar sobre el tema de 5G, Huawei, el litio, que primero trazó, los que no vieron el programa anterior, trazó toda una explicación técnica de por qué el 5G realmente va a cambiar toda la estructura económica, y ahora vamos a ir viendo algunas de las cuestiones más políticas del tema. Bueno. Para empezar, hoy vamos a empezar con lo más obvio, que cuando tocas estos temas, que vos hablás de la disputa entre Estados Unidos y China. Como Huawei está a la cabeza del desarrollo de toda esta tecnología, Trump le empieza a poner restricciones porque lo oficial es que lo hace porque piensa que esta empresa está al servicio del gobierno chino para el espionaje. Sí. Se dice por ahí. Es que básicamente en realidad no es que todas las grandes corporaciones son del Estado chino. Sí. Esa es una cosa que acá muchas veces se confunde. De la versión que se habla. Sí, por eso, o sea que es obvio que va a estar al servicio del Estado chino, porque son del Estado chino, sí. Porque si nosotros pensamos en realidad que Facebook termina estando al servicio del Estado estadounidense, siendo privada, no vamos a esperar menos una empresa que directamente es del Estado. Y bueno, ahí ya más adelante vamos a hablar un poquito más de eso también. Vamos a retomar el tema de Estados Unidos y China. Acá en algo un poco más regional, Brasil tiene previsto subastar el año que viene la primera frecuencia para implementar la red. Bolsonaro salió a decir que Huawei está muy interesado en instalar su tecnología en Brasil. Pero ya como siempre lo apretaron de Estados Unidos. Claro, o sea, primero en realidad dijo que va a considerar todas las ofertas porque hay una empresa surcoreana que también está interesada, pero como que está mirando con cariño a Huawei. Todavía no lo apretaron. Hoy, o sea, estás en un equilibrio difícil, porque tenés por un lado un aliado político que es Estados Unidos, y por el otro un principal cliente en el mundo, que es China. Entonces está medio haciendo ese esperando a ver la respuesta de Trump. Todavía como que Trump no le bajó la línea, pero no va a faltar mucho. Bolsonaro tiene que entender que Trump lo que a él le requiere no es la pleitesía y salir corriendo y decir que él es admirador de Trump. Lo que Trump le requiere son los negocios. Y Bolsonaro quiere hacer negocios ahora con China porque le pasó algo como le pasó con la soja. Primero dijo, vamos a cortar las exportaciones a China. Y después lo llamaron los empresarios sojeros y le dijeron, no, podemos cortar porque son nuestros clientes. Entonces ahora empezamos con el mismo problema. No hacemos nada con el tema de Huawei. Bien, maravilloso. Pero van a quedar fuera de competitividad, van a tener servicios caros, malos. Entonces de alguna manera tenés que empezar a engancharte con esto. Sí. Y bueno, o sea, siempre tenemos de nuevo a Trump en el medio. Y yo buscando, porque como dije en la primera columna del tema, lo quería sobre todo centrarme en el caso de Bolivia.
porque es algo que no se habla. O sea, todo el mundo habla de un golpe de Estado, pero todo el mundo pone razones diferentes por las cuales se produjo. Desde que fue un sindicalista a que no tenía ya el favor de la gente, hasta que era un machista, hasta que, bueno, siempre está el que sí, Estados Unidos metió la mano, pero ¿por qué metió la mano Estados Unidos? Te digo, haciendo un paréntesis, mucho se hizo hincapié sobre el tema racial, pero se ve un poco el sentido común. Hay otros que también son indígenas, con fuerte componente indígena, y sin embargo son aplaudidos por Estados Unidos. O sea, el problema no es que sea indígena, no, el problema es lo que hace el indígena. Ellos mismos, no sé si a propósito algo de distracción o en serio piensa por el tema, o fueron errores que no tendrían que haber hecho, el tema de sacar la huipala del uniforme, el tema, sí, de decir que vuelve la Biblia y se va a la Pachamama, o sea, como que la dejaron medio picando. Bueno, pero eso yo creo que responde a otra intención. En realidad lo que vos estás buscando es generar caos y enfrentamiento interno. Entonces empezás a buscar los símbolos de otros para golpearlos, para ensuciarlos, para que de esa manera produzcas una reacción, y eso lo haces hacia los dos lados. Esto se ha hecho en muchos países, no es la primera vez. Es que además, viendo la población de Bolivia, el porcentaje de indigenismo en la población, o sea, es natural que no sea algo blanco contra indios, porque todos son mestizos, por lo menos. Vos ves hasta la misma Jeanine Áñez. Es mestiza. Por más que se tilde de rubio y se opere la cara, vos te das cuenta de que... No quiero con esto traerle un problema pobre y ahora que tenga que ir a hacer terapia, porque nosotros decimos que no es blanca, pero básicamente es mestiza. No tiene nada malo que se quiere tener que se tiña, pero o sea, tampoco las facciones, las cosas, te das cuenta que tiene por lo menos algo. Sí, es que la mayoría, es que yo creo que el principal problema que hay en Bolivia y en muchos países de América Latina no es el indigenismo, es que son mestizos. Y el mestizo no es ni una cosa ni la otra, entonces no sirve para la propaganda, no sirve para la cultura india ni tampoco para la cultura blanca. Entonces, como queda en el medio, en realidad termina siendo un factor de unidad y no un factor de división. Cuando vos querés dividir, en realidad tenés que invisibilizar ese sector porque no te sirve para tus fines. Pero bueno, o sea, con todas estas razones que ya enumeramos, falta una, que es la que vengo a traer hoy, sobre todo por esta mismo de que no se habla y que me parece que estaría bueno el debate. Buscando sobre la relación de 5G, litio y Bolivia, encontré muy poco, y una de las notas fue Bolivia en la mira de Alcira Argumedo en página 12. Yo siempre me estoy peleando con página 12, pero cuando encuentro algo hay que reconocerlo. Esta vez hicieron bien, porque fueron uno de los pocos medios que hicieron notó el tema. La conexión, que después tienen otras notas que obviamente no. Sí, porque junto con esa después vas a encontrar que el problema es que Evo es machista y hablaba del feminismo metido en la pesado, o sea. De vez en cuando se les escapa alguna noticia que vale la pena. Pero bueno, o sea, ella hace todo un recuento de las relaciones entre Estados Unidos y China, todo esto de... y después habla de cómo hay una tendencia, además de la tecnología, como complemento a esa tecnología nueva, a la reconversión energética por todas las cosas del recalentamiento global, por el desplazamiento de los combustibles fósiles a las energías renovables. Y todo esto, de nuevo, sumado a la tecnología que usa el 5G, se fabrican con litio. Como habíamos mencionado antes, Bolivia tiene las mayores reservas del mundo de litio. Y el gobierno de Evo Morales las nacionalizó. Fea la actitud de Evo Morales con eso. Después vienen los problemas, así vienen las grietas. ¿Cómo se le va a ocurrir eso? Y no solo la nacionalizó, sino que creó empresas mixtas con Alemania y China para la provisión de litio y la fabricación de baterías, con el fin, de promocionar la industrialización. Otra actitud complicada, porque básicamente hay que explotarlo como hace la Argentina, que lo manda en la forma más primitiva y con menos valor agregado. ¿Qué es eso de hacer la batería? ¿Desde cuándo Bolivia va a hacer batería? Claro. Ese es el problema. O sea, Bolivia siempre tuvo esa relación con Estados Unidos, ¿viste? Ya es una anécdota
casi que escuché mucho el tema de cómo intentaron instalar McDonald's y no pudieron porque Sí. los bolivianos no lo querían. O sea, ya había una relación con el tema, todo lo que es relacionado a Estados Unidos. Pero ahora, claro, Evo va, nacionaliza todas las reservas de litio, hace acuerdos con Alemania y con China. Y bueno, entonces te dicen, un paso adicional, dice la nota, que ha sido la producción boliviana de los primeros automóviles eléctricos. Sí. Y después, claro, Con China. Con China. Y después, claro, Que no es, volvemos a vuelta, que no es un detalle menor. Tenemos un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. China le gana la carrera tecnológica, como vimos en el programa anterior. Es esto que mucha gente también habla, pero no sé si todo el mundo entiende hasta qué nivel es así, del tema de cómo América Latina es el territorio de disputa entre estos dos poderes, Sí. entre un eje anglosajón y Yo creo que no, y creo que lo más grave es que, ojo, que el modelo que se aplicó en muchas partes del mundo no es el de cambiar gobiernos, es el de destruir el propio Estado, que es otra cosa, sumir a los países en una guerra civil interminable. Y lo estamos viendo ya con el caso de Chile nomás, ya están hace más de un mes. Desde que grabamos este programa, hace cerca de 40 días ya llevamos de salidas ininterrumpidas por el mismo tema. Y algo más sobre estas reservas de litio, o sea, además de ser una cachetada de Estados Unidos, todos estos tratados, Estados Unidos mismo no tiene yacimientos de litio. O sea, por más que quisieran, no tienen de dónde sacarlo. Entonces Sí. no parecen dispuestos a aceptar. Entonces la nota dice, no parecieran dispuestos a aceptar una eventual dependencia de la importación en gran escala de baterías desde Bolivia, producidas por empresas mixtas de ese país con socios alemanes y chinos. Entonces, en este contexto se produce en Bolivia el golpe contra el gobierno de Evo Morales. Solo restaba encontrar la oportunidad. Sí, yo ahí tengo una diferencia con lo que dice Alcira. Yo creo que Estados Unidos no va a permitir que China, o no puede, o va a intentar Sí, no quiere, permitir, no tiene la intención claro, de permitir que China maneje la tecnología, que hablamos de lo del 5G con las repercusiones que vimos, más las fuentes necesarias para implementar esto, que es el litio. Lo tiene todo. Claro, pero no con el tema de Alemania. Alemania es una extensión de Estados Unidos. En Alemania no tiene ninguna posibilidad de decirle que no a lo que quiere Estados Unidos. Entonces, que una empresa alemana acceda a las fuentes de litio, en cierta medida le garantiza a Estados Unidos cierto control. El problema fue que Evo Morales tuvo la mala idea de tirar atrás un acuerdo por 1.500 millones de dólares con el tema del litio, y al tirarse atrás ese acuerdo, se vio el día del golpe Merkel discutiendo con Evo, el día posterior diciendo, no sé si lo ibas a decir, te estoy adelantando. No, sí, El día posterior al golpe está Merkel, Bolivia sin gobierno, y Merkel diciéndole que lo que necesita hacer Bolivia es respetar ese acuerdo. Sí, ¿y Janine qué hace? Lo vuelve a tirar para atrás y el acuerdo hoy está vigente. Entonces, Alemania había dejado de estar en el juego, había quedado el litio en manos de China y ahora vuelve a entrar en el juego Alemania. Y veremos qué pasa con China. Pero bueno, eso era nada más, traer un poco, que me parece que es algo que sí puede no ser la única causa o la única razón por la que Estados Unidos puede haber metido mano o cualquier otro país, pero sí me parece que tiene peso en lo que pasó y es importante por lo menos hablarlo y ser conscientes de que es algo que existe y que está pasando. Yo creo que racismo... Y ya me están haciendo así. Ya el tema del feminismo y machismo ni lo voy a tocar porque realmente es ridículo, pero el tema del racismo, que sí existe, pasa en otras partes, pero uno no ve que Estados Unidos o que Sí, una que gran en caso potencia se particular, meta sí. en eso. Y acá se meten, porque entonces no es el problema. El racismo es una de las tantas herramientas que se pueden usar para dividir una sociedad, que aparte se divide, no todos, como dijiste en la primera columna, son iguales, no son igual los aymaras que los quechuas, tienen diferencias entre ellos. Acá el problema es otro, el juego viene mucho más arriba y no confundamos las herramientas con los fines. Así que bueno, Ya ¿algo no más? tengo más tiempo, ya no sabe, en cualquier momento me cortan. Bueno, sí, ya nos están diciendo entonces que nos vamos, así que bueno, terminamos por acá la columna de hoy y vamos a continuar con el programa.
Muy bien, Azul, muchísimas gracias como siempre, muy enriquecedora cada vez más sus columnas, así que nos vemos la semana que viene y Marcelo después del corte va a estar trayendo la entrevista a Pedro Páez Pérez, así que no se pierda, en un ratito regresamos. Pedro, vamos a arrancar metiéndonos en el tema económico porque hay algunas discusiones que creo que nos vas a poder ayudar a entender. El primer punto es que se habla de una burbuja financiera que crece en Occidente, que es impagable y algunos anuncian un futuro apocalíptico a raíz de esto, otros te dicen no, esto es manejable. ¿En dónde estamos parados? Yo creo que estamos viviendo tiempos muy especiales, ¿no? En el sentido de que hay una crisis sistémica de proporciones sin precedentes, en el sentido de que no solamente es una crisis estructural de sobreproducción del sistema capitalista, que han habido otras, todas ellas muy graves. Normalmente estas se resuelven en términos de guerras, es decir, guerras financieras, guerras de divisas, guerras comerciales, son antesala de guerras a tiros, ¿no? Sí, sí. En condiciones en que el armamento y las armas de destrucción masiva han alcanzado proporciones lunáticas, ¿no? Entonces, esto está vinculado a una situación particular del declive de la hegemonía norteamericana, a una situación particular que vincula con la crisis ambiental, con la crisis energética, con la crisis demográfica, lo cual perfila elementos de serio riesgo civilizatorio, ¿no? Es decir, hay otros momentos de colapso históricos, por ejemplo, el colapso del Imperio Romano, en muchos sentidos liberador, en muchos sentidos discutible, digamos, en términos del grado de mejora de las condiciones de vida de cierta gente que estaba oprimida por la situación esclavista, por la situación tributaria que esto implicaba, pero que definió un proceso muy drástico de simplificación de la complejidad que redujo la capacidad de sostenimiento demográfico. Es decir, el mundo después de la caída del Imperio Romano pudo sostener poblaciones mucho más pequeñas y en condiciones de vida muy inferiores. Por ejemplo, el alcantarillado, las condiciones de convivencia que se tenía en una ciudad como Roma, solo se volvieron a alcanzar, no sé, pues 14, 15 siglos más tarde, sí, ¿no? Entonces, no es un tema menor, no es un tema menor, porque hay algunos que pretenden que espontáneamente la ruptura de una forma de articulación como el capitalismo, como el mercado, va a generar una alternativa inmediata, una forma de sostener 7.600 millones de seres humanos a escala global. ¿Cómo se va a rearticular ese tipo de cosas? Entonces, la burbujización, diríamos, de la economía, es decir, el hecho de que el capitalismo ha entrado en un proceso de degeneración, es un problema histórico no solamente sin precedentes, sino con elementos irreversibles muy graves. ¿Por qué? Porque la penetración de la lógica del capital en la esfera de la producción implicó un proceso de estímulo permanente al metabolismo social, o sea, a la relación, al intercambio de energía y materiales de la especie humana frente al resto del ecosistema, que ha permitido justamente que hoy podamos alcanzar niveles de densidad poblacional, de esperanza de vida, de calidad de vida, que la humanidad no tuvo en el pasado. Cuidado con esas visiones románticas, absolutamente naif y anticientíficas que dicen, bueno, regresemos a la época de las cavernas. Bueno, la esperanza de vida en ese entonces era, no sé, 28, 29 años y el tamaño de la población humana, o sea, el tamaño de la especie humana era absolutamente inferior respecto a lo que estamos hablando aquí. Es decir, quienes están planteando eso deberían responsabilizarse qué hacemos con los 7.500 millones de seres humanos que van a salir sobrando. Bueno, en realidad había pensado seguir por otro lado, pero ya que te metiste en este tema vamos a hablar de esto. Ted Turner decía, he hecho un par de reportajes hace unos años atrás que hablaba de que la cantidad de seres humanos que serían ideales en la Tierra eran de aproximadamente 300 millones de habitantes. Hubo muchas críticas y lo estiró hasta 2.000 millones. O sea, nos están sobrando más de 5.000 y pico de millones. Con los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, parecería ser innecesario tener un ejército de reserva como había en otras épocas. La producción no viene ya atada a la intensidad del trabajo humano.
¿Podemos decir que vamos en ese sentido? O sea, ¿cómo ves esto? O sea, ¿es un anuncio el de Turner o es una locura? Porque tampoco es un... Primero, yo no veo ninguna estimación seria, ninguna explicación seria de los cálculos que llevan a esas cifras. Sí, a mí me parece además muy sospechoso de que se ha venido repitiendo, por ejemplo, no la de los 300, pero sí la de los 2.000 millones de habitantes como la capacidad de carga del planeta. Desde antes de Malthus hay un cura veneciano, Carlo María Ortiz, que hablaba de eso en el siglo XVIII. ¿De dónde sacó esas cifras? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo es posible que ha pasado los siglos, ha cambiado la tecnología y sigue siendo esa la capacidad de carga? Primero. Dos, el tema de hablar una capacidad de carga absoluta del planeta hace referencia a una visión ideológica de la ecología, no científica de la ecología. En los hechos, la relación sujeto-objeto es una relación dialéctica, en permanente dinámica, que hace, por ejemplo, ver de una manera relativa el problema de un recurso natural. Hace 200 años el petróleo no era un bien, no era un recurso, era un mal, era contaminación. De hecho, en muchos idiomas, inclusive idiomas indígenas en América Latina, el nombre del petróleo era la diarrea del diablo. Sí, o sea, la gente estaba cerca de las fuentes de agua, pero no cerca de las fuentes de petróleo. Hasta que en algún momento la creatividad, el ingenio humano, logra descubrir la posibilidad de incorporarle como una extensión de su metabolismo natural. Y eso es lo que no es un tema específico, es decir, esa es la esencia del ser humano, la diferencia de la noósfera frente al resto de los seres vivos. Es decir, la especie humana es la única especie que ha podido trascender el nicho ecológico con el que nació, de ser una presa, además particularmente indefensa frente, qué sé yo, un perrito, un potro, ¿no es cierto? Apenas nacen, pueden valerse por sí solos. Nosotros, hay algunos que todavía vivimos con la mamá pasados los 50 años, es decir, tenemos lo que se conoce como la neotenia, ¿no? Es decir, el tema de que la apuesta evolutiva más importante, que es el cerebro, nos obliga a generar condiciones familiares para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Es decir, como elemento fundamental de las relaciones humanas es el hecho de que somos un ser gregario por naturaleza. Y esto define además una cosa que puede sonar cursi, pero el ser humano puede vivir sin violencia, pero el ser humano no puede vivir sin amor. No hay alternativa. Es decir, mira, naces con la mollera todavía no constituida, ¿no es cierto? Y te obliga eso a un proceso de relación, no exclusivamente, pero sí indispensable de pareja, no en términos de la familia nuclear moderna, ni heterosexual, ni una cuestión así, pero sí en términos de la capacidad de protegerte durante un buen tiempo de tu vida. De hecho, por ejemplo, el tema de la lactancia o de tomar la leche, el ser humano, son características muy específicas de la biología del ser humano que no encuentras en otras especies, ¿no? Pero además es exclusiva de las condiciones de hipersocialidad del ser humano. Entonces, por ejemplo, todo este tema del individualismo metodológico, del Robinson Crusoe, que es tan caro para los economistas, ¿no? El tema de la microeconomía, de hablar de un Robinson Crusoe, de que es del individuo y que la sociedad es simplemente la suma de los individuos, es absolutamente anticientífica porque es al revés. Es en el seno de la colectividad lo que nosotros entramos en procesos de individuación, de construcción del sujeto, de esa trayectoria del héroe en el sentido de Jung, ¿no es cierto? O de Joseph Campbell en términos de que para construirte como un sujeto independiente, como un sujeto, como te digo, con motivaciones propias, no atravesadas necesariamente, o no dominadas necesariamente por los deseos del otro, es indispensable el hecho de que te reconozcas como parte de una colectividad y como parte de un propósito común, como parte de una trascendencia inclusive que va más allá de lo que es tu generación, de tu propia vida, ¿no? El hecho de que el ser humano es un ser espiritual. Sí, la idea de trascendencia. La idea de trascendencia que ha sido tan menospreciada ahora, ¿no? Es un elemento central para entender precisamente las condiciones de sobrevivencia de la especie y repensar el problema de la carga, ¿no? Porque no somos animalitos, porque no es un problema simplemente de comer, porque no es un problema hedonista, por ejemplo, ya en el sentido utilitarista del término, sino que implica un problema del enriquecimiento de las relaciones que tiene la gente con el otro. Entonces, el hecho de que somos 7.600 millones de seres humanos debería, al contrario, ser nuestra principal riqueza, no solamente por las posibilidades
de ingenio, de creatividad, de resolver los problemas, sino por la riqueza de las relaciones humanas que podrían generarse allí, ¿no? Ahora, bueno, Perdón, más allá del consumismo, Sí. más allá del tener. Vos hablaste de la idea de trascendencia, eso me hizo pensar un poco al modelo como se está moviendo Rusia, que viene de una etapa soviética, un desguace prácticamente se intentó hacer sobre el Estado en la época de Yeltsin, y ahora vemos como que Putin empieza a reconstruir su sociedad, y una de las ideas que empieza a imperar a través de la Iglesia Ortodoxa es el de la trascendencia. Y eso es como que va llenando espiritualmente a Rusia, que después todo, bueno, se va apoyando en un lenguaje en común, en una historia en común, en el hecho de ser orgulloso de ser ruso. Esto mismo también lo empezamos a ver en los iraníes, por ejemplo, con el tema, con los persas en líneas generales, el chiismo también, que están buscando ese reencuentro con esa idea que les daría algo superior aparentemente a lo que sería Occidente. Los chinos a su manera también hablan de que ellos tienen un destino manifiesto y de una decadencia occidental. ¿Vos esto lo ves como que pueda llegar a ser la base sobre lo cual se está construyendo esa decadencia de Occidente y de Estados Unidos? Yo creo que más bien es un tema sintomático, es decir, aparecen las religiones modernas como el último reducto de una dimensión humana que sistemáticamente es deteriorada, sistemáticamente es atacada por la lógica del capital. Pasamos de colectividades humanas basadas en la comunidad orgánica del ser, es decir, de la búsqueda del ser humano, de lo que hablábamos hace un momentito, ¿no es cierto?, en términos de la individuación, no en el sentido de la individualización, sino en el sentido de la búsqueda de una identidad propia, de tu marca, precisamente en la dimensión, en el propósito de lo trascendente, a una situación del tanto tienes, tanto vales, a la sociedad del tener, que es distinto, ¿no? Entonces, esto va desvalorizando la cosa y que además se resuelve en la aplanadora, en una dimensión unilineal, ¿no es cierto?, del valor del mercado. Sí. ¿No? Entonces, todo lo cualitativo pasa a ser aplanado en términos de una sola métrica, en el que el utilitarismo te reduce a más placer, menos dolor, o sea, al hedonismo. Sí. Y el ser humano trascendente resurge y se revela permanentemente. Cal Polanyi te hace una constatación, te llama a una reflexión de que mientras más se extiende esta forma de vida, del tanto tienes, tanto vales, del utilitarismo, del consumismo, ¿no es cierto?, más se revela, más aparecen reacciones en términos no solamente de lo colectivo, sino de lo individual. Y ahí aparece el tema, por ejemplo, de la búsqueda de esa trascendencia espiritual, que a veces se lo encuentra en las religiones. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea? El capitalismo tiene como opción el del monoteísmo al moniteísmo. Y entonces la nueva religión del dinero, ¿no es cierto?, que además con todo el temor referencial del Antiguo Testamento, cuidado te metes con los mercados financieros. Cuidado atentas contra la ley de la oferta y la demanda. Y entonces generas, ¿no es cierto?, inconscientemente en la sociedad un proceso de sometimiento en el que el debilitamiento de la figura del padre aparece como el padre castigador, como el Júpiter tonante, impersonal de unos mercados financieros que por arte de magia son los que te resuelven tu vida y ante los cuales no puedes rebelarte. Entonces, el problema real que se está planteando aquí no es de una religiosidad en términos de tal religión o de tal otra religión, no en términos de la creencia o no en un dios o en otro, sino en términos de la necesidad de la gente de superarse a sí mismo, de saber que hay algo más grande que el tema inmanente del aquí y el ahora y que tiene que ver con precisamente lo específico del ser humano, que es la posibilidad de transmitir, de proyectarnos en otras generaciones, de poder sobrevivir a nuestra propia muerte física. Tener un propósito. Tener un propósito. Ahora, parecería como que las fuerzas de choque contra estas ideas clásicas a lo largo de la historia y que ahora empiezan a mutar con el capitalismo, lo está haciendo la izquierda. Bueno, yo creo que hay un proceso de degradación del concepto de lo que históricamente fue la izquierda. Me parece que izquierdas y derechas surgieron en un momento específico de la historia de la Europa occidental, además en la Revolución Francesa. ¿Sí? Sí. Esa concepción lineal de izquierda, centro y derecha se vuelve obsoleta en cierta perspectiva. Ahora, desde otra opción, es claro que hay una serie de conquistas sociales frente a una iglesia ultramontana en esa Europa occidental, frente a, ¿cómo te digo?, a una serie de estructuraciones muy opresivas
al interior de las formas parentelares, es decir, relaciones, formas de articulación humana basadas en la comunidad, en el parentesco, en la autoridad patriarcal. No cabe duda que plantearon, por ejemplo, asfixias al amor individual, por ejemplo, al amor de pareja, que aparecían como una situación muy, como te digo, muy excepcional, tal vez en algunas leyendas, en algunos mitos, en algunas obras literarias. Y que se convierten en parte de la conquista de la humanidad, o sea, parte de la evolución del espíritu humano, no en el sentido idealista o hegeliano del término, sino en términos de que sin duda el paso de la historia, el desarrollo de las fuerzas productivas, las capacidades, las conquistas civilizatorias de la gente, plantean también el tema, no solamente el progreso técnico, material, sino también del progreso moral, y ahí es donde tenemos el gran déficit, ¿no? Entonces yo sí creo que hay valores que no necesariamente están vinculados con esta visión izquierda, centro-derecha, que no necesariamente están vinculados con la trayectoria específica de la cultura de la Europa occidental, del cual América Latina es heredero, y que plantean, por ejemplo, otros valores universales, por decir alguna cosa. En todas las culturas, independientemente del idioma, independientemente de las trayectorias históricas específicas, vos tienes miles de años en el que la forma de articulación de la comunidad orgánica del ser primó. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, tú tienes en el mundo andino el Summa Causai, por ejemplo, en el Ecuador, en Bolivia, es en realidad una reconstrucción de los valores que estaban presentes en torno a la importancia, no solamente, no de la familia nuclear, sino de la familia ampliada. Y de la identidad como un pueblo, de la pertenencia a un pueblo, del propósito, de la entrega, de la primacía del todo por encima de las partes, que ha estado presente, qué sé yo, se encuentran en las leyendas germánicas, se encuentra presente, por ejemplo, en el mundo oriental, se encuentra presente, por ejemplo, en las visiones holísticas del mundo que están sintetizadas en el yin yang. Bueno, hay una identidad porque tú encuentras también en el mundo andino eso, tú encuentras en el mundo amazónico eso. Es decir, hay una situación común que está presente en los estudios etnográficos, que ha sido, como te digo, transformada por ejemplo, el aparecimiento de formas de jefatura, formas señoriales, formas de tributación, formas institucionales, formas del Estado, que van despersonalizando las relaciones humanas y que establecen temas de jerarquías, nuevos fetiches, nuevos mitos, que van estableciendo formas de extrañamiento, formas de cosificación de esas relaciones humanas. Y luego vienen estas otras formas de articulación basadas en el mercado, en esta métrica unilineal a la que nos hacíamos referencia, que va matando estas otras dimensiones cualitativas del relacionamiento humano, que se revelan y que hoy por hoy entran en contradicción. ¿Por qué? Porque la dinámica del mercado, la dinámica del capital, pudo auspiciar un desarrollo técnico sin precedentes en la historia, ¿no es cierto? Y ahora están en crisis. No por una cuestión exógena, sino por las contradicciones internas de la propia dinámica del modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos ahorita, insisto, crisis demográfica, crisis energética, crisis de las formas de articulación y de organización del mercado, en condiciones en las que, por ejemplo, antes el plato de comida era una cosa que se resolvía en la comarca. Es decir, de las cercanías, de lo que tenías en los alrededores. Ahora, para el plato de comida que come el común de los mortales, ¿no es cierto? Probablemente tengamos arroz de Tailandia, carne de la Argentina, trigo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelves hasta los problemas logísticos de eso? Cuando localmente, ¿no es cierto?, ya hay un proceso de sometimiento a una división internacional del trabajo que asume que la logística global va a ser la que resuelva tus necesidades cotidianas. No es un problema trivial. Entonces, por eso es indispensable el recuperar el tema de la tecnología, el tema de las conquistas de la modernidad, pero en otra dimensión. Es decir, no es un problema de echar al guagua con el agua sucia de la bañera, sí, ¿no es cierto?, sino de replantearnos lo que han sido las conquistas civilizatorias en otra dimensión que recupere lo humano, en otra dimensión que priorice la vida, que priorice aquellos valores, ¿no es cierto?, trascendentes, por encima de este empobrecimiento de lo espiritual que ha significado el carácter, digamos, opresivo de la modernidad capitalista. Sabes que por lo que estás diciendo ahora, yo creo que por parte de toda esta izquierda posmoderna serías claramente considerado como un fascista que no entiende que la lucha real es contra el patriarcado. ¿Cómo podemos entender, en un minutito antes de ir al corte, que hayamos degradado tanto el pensamiento?
Yo creo que hay un proceso de confusión fruto de una guerra ideológica marcada por la Guerra Fría, ¿no? Entonces, en ese sentido, la academia se ha empobrecido muchísimo, el pensamiento se ha empobrecido muchísimo, la política se ha empobrecido muchísimo. Yo creo que es indispensable el recuperar una perspectiva científica, no basada en el epíteto, no basada en los pareceres, no basada en la posverdad, sino en aquellos instrumentos que permiten reconstruir condiciones superiores de vida. Mira, estamos ante una revolución científica y tecnológica sin precedentes. Y sin embargo, lo que es evidente, ¿no es cierto?, es que eso, desde la perspectiva del capital, significa un problema porque no tienen mercado, ¿sí? Es decir, en lugar de que eso signifique mejores condiciones de vida, por ejemplo, lo que decías al principio de la entrevista, las nuevas tecnologías significan desempleo, entonces hay un excedente de la población. Sí. ¿Por qué no hablamos más bien en la otra perspectiva? Pensemos, ¿no es cierto?, que eso va a liberar tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, tiempo de obligación para que la gente pueda desplegar su creatividad, para que la gente pueda enfrentar los retos, ¿no es cierto?, sus demonios internos inclusive. Si no estamos hablando de una situación rosada, ¿no? Estamos hablando de una situación de nuevos desafíos que se plantean para la especie humana. Y entonces, esto define sin duda la necesidad de otro ethos. Y cuando hablas vos del tema de si es que estás en contra o no en contra del patriarcado, yo te diría, mira, yo creo que es necesario redefinir también qué quiere decir feminismo, ¿sí? Yo te diría que es necesario redefinir en qué sentido hablamos de la familia. Y yo creo que es absolutamente indispensable poner el tema de la caridad, por ejemplo, involucrando el tema de los afectos como un elemento central en la reconstrucción de otra forma de convivencia que no está reducida a la familia nuclear, que está planteada en términos de nuestro reconocimiento como especie, de hermanarnos en términos de una fraternidad universal que plantee otro tipo de valores, ¿no? Entonces ahí las religiones, lo mejor de las religiones, porque han sido utilizadas desde el poder a través de los siglos, lo mejor de las religiones se han convertido en portadores o se han convertido en guardianes de esos tesoros de otras formas de ver el mundo que hoy nos está faltando. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con la entrevista. Bien, volvemos entonces para seguir charlando con Pedro. Una de las cosas que vos fuiste siempre rondando un tema y que yo creo que puede ser de punta de pie inicial para esta segunda parte, para meternos más en el tema financiero, que sería cuáles son los modelos en pugna, porque eso es otro de los problemas que hay. Como se reduce todo a izquierda o derecha, progresismo y fascismo, nunca terminamos de entender quiénes juegan y en qué bando están y cuáles son los modelos que se están definiendo ahora, que yo creo que estamos en una bisagra histórica de esas que se dan cada muchos siglos. Bueno, mira, hay elementos que son muy básicos y que no están sujetos a opinión. Por ejemplo, una exploración mental inclusive muy básica te permite ubicar que por millones de años, inclusive antes de que seamos Homo sapiens, ¿sí?, la gente hacía un esfuerzo por procurarse alimentos por una cuestión elemental, porque tenía hambre. Sí. Bueno, ahora eso no es suficiente. Tú puedes tener hambre, pero si no hay un mercado, no comes. Es más, puede decir que ahí esté la papita, y vos tengas hambre, pero si no tienes la plata para comprar la papa, no comes. No es un tema trivial. No, y está aceptado socialmente. No es pero además, mira, en algún momento, esto de aquí empieza desde hace unos 5.000 años, ¿no es cierto? Y en el caso de América Latina es un tema muy posterior a la conquista europea, ¿no? Pero además de ese mercado tampoco es suficiente para explicar la cosa, porque a partir de cierto momento, yo te diría, los últimos 200 años se generalizó una nueva condición. No es suficiente que tengas hambre, no es suficiente que exista un mercado, sino que ese mercado sea rentable. Y poco a poco ese mercado rentable tiene que cumplir con las condiciones del capital monopólico, o sea, tasas de ganancia antes impensables, sí, ¿no? Y a veces, ¿no es cierto?, desde el capital financiero, eso imprime otro tipo de condicionamiento, porque el cortoplacismo del capital, por ejemplo, el capital financiero en la Bolsa de Valores de Nueva York,
el promedio de tenencia de un título valor es de 22 segundos, o era en el 2010 de 22 segundos, y en esos 22 segundos ya está implícito una tasa de ganancia. Pero es muy raro que en un mundo tan racional permita sistemas como esos de alta frecuencia. Es absolutamente, todo lo que estamos hablando es absolutamente irracional. Vamos a ver por qué. Mira, 22 segundos es un tiempo que no se compadece con ningún ciclo productivo. Entonces, estás negando lo que es la forma, que es el valor de cambio, se contradice con su contenido, que es el valor en última instancia de la vida. Entonces, esto lo que está planteando es precisamente esa irracionalidad del capital, de la lucha del capital contra la vida. Es decir, la misma lógica del capital que en algún momento se convirtió en un acicate para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el desarrollo del metabolismo humano, para el desarrollo de lo que podríamos llamar la autopoiesis sustancial de la vida, es decir, los intercambios de energía y materiales concretos, objetivos, que han permitido la elevación de las condiciones de la vida intencional, que es la vida humana, de la vida trascendente con propósito, que es la vida humana, ahora se convierte en un elemento en contra. Se convierte en una situación antagónica. Por eso es indispensable el replantearnos una situación en la que nos reencontremos como seres humanos. ¿Cuál es el principal obstáculo de esta situación? El capital especulativo. Ni siquiera la lógica del capital financiero. Porque la lógica del capital financiero vinculado a un proyecto productivo, inclusive en niveles monopólicos, en última instancia tiene un elemento de coherencia que es para que tú puedas recuperar tu préstamo, el proyecto productivo tiene que funcionar. Y no porque yo sea comunista, porque yo sea peronista, porque yo sea talibán, porque yo sea anarquista, pero no se puede tener ganancias si es que no tienes mercados. Y no puedes tener mercados si es que no tienes ingresos. Entonces, eso te obliga a un mínimo de racionalidad, de coherencia, en el sentido que vos hablabas, no desde la perspectiva de la solidaridad, ni de la fraternidad, ni de la humanidad, desde la perspectiva del propio capital. El punto de quiebre de esta situación, y ahí está la irreversibilidad y el eje fundamental de la dinámica, del desencadenamiento de una dinámica de irracionalidad dentro del propio sistema, es la excrescencia, la deriva especulativa del capital financiero. Al capital financiero especulativo no le interesa que se pague la deuda. El ejemplo clarísimo fue la crisis de la deuda del tercer mundo hace 30 años, desde hace 30 años. Lo que les interesaba es que no se pague la deuda para perennizar un sistema de tributación de nuevo tipo, es decir, son formas arcaicas de dominación, son formas arcaicas de explotación bajo nuevos ropajes. Pero es un retorno al pasado, ¿no es cierto?, con desarrollo de las fuerzas productivas diferente. Entonces, en esas condiciones, ¿hacia dónde nos lleva? Es una situación cada vez más antisocial que se ha resuelto en el pasado, ¿no es cierto?, con una hipertrofia parasitaria de esos mecanismos rentistas que inclusive está asfixiando al propio capital productivo. Sí. De hecho, mira, en el marco de esta revolución científica y tecnológica sin precedentes, por primera vez en la historia, la lógica del capital hace un esfuerzo cada vez mayor por impedir la aplicación comercial de un arsenal gigantesco de descubrimientos y de innovaciones que los tienen bajo 7 candados, porque en el marco de una crisis estructural de sobreproducción resulta contraproducente aumentar la inversión. O sea, no es un mito entonces que se están escondiendo nuevas tecnologías. Pero por supuesto, mira, Pfizer acaba de reconocer hace unos cuantos meses que tenía la cura para el Parkinson y lo decía públicamente, pero no me da la gana, no me interesa ponerlo a disposición de la gente porque me reduce las ganancias del resto de las drogas que vendo. O te diría, hace 3, 4 años, por favor, con detalle el tema, caducó la patente de la impresora 3D, ratito. ¿Cómo es que caducó la patente? ¿Una patente cuánto tiempo dura? 15, 20 años. Es decir, que hace 23, 25 años se tenía la impresora 3D y se compró la patente para impedir que el resto de la gente pueda acceder a esa tecnología. Entonces vamos viendo, ¿no es cierto? Esto es de lo que nos alcanzamos a enterar, lo que alcanza a permear al público. ¿Cuántos serán los secretos comerciales que solamente tienen salida en el marco del complejo industrial militar? Porque ese es un mercado administrado. Porque en el marco del secretismo, en el marco de los precios administrados que tienen sobre todo los grandes estados, en el contexto de las carreras armamentistas, no importa. El riesgo fundamental de eso, ¿no es cierto?, es que una crisis estructural de sobreproducción, en el caso del mercado de armamentos, tiene una forma muy sencilla, entre comillas, de evacuar inventarios, la guerra. Y entonces los incentivos son enormes. Crisis estructural de sobreproducción, no hay forma de resolver el problema de la falta de demanda desde la perspectiva oligárquica de la verticalidad del poder, porque la alternativa sería muy sencilla, es decir, faltan mercados, hay que ampliar mercados con redistribución. Pues.
Pero ¿cuál es la receta que está adoptando el capital? Justamente porque tiene esta deriva especulativa. Recortar el salario mínimo real, o recortar el salario real en general, la capacidad de consumo real, recortar el ingreso indirecto a través del estado de bienestar, educación, salud, vivienda, recortar los contratos que genera el Estado y por tanto la capacidad de generar otro tipo de multiplicadores en la sociedad que no pasen directamente por el mercado. Y por último, recortar los costos de las materias primas que le compran al tercer mundo. ¿Quién compra? ¿Cómo es posible, no es cierto, que pueda tener cabida el desarrollo gigantesco de la productividad del trabajo, el desarrollo gigantesco de la técnica, si la propia forma del mercado no da lugar? Entonces el capitalismo se vuelve prisionero de su propio éxito productivista porque inunda el mundo de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que existe el capital monopólico, y la alternativa que tiene es atrincherarse en el ámbito especulativo, con toda la fluidez que tienen el tablero de control del manejo de comprar una acción, de vender otra a nivel mundial, ¿no es cierto?, en condiciones en que no se compadecen con el desarrollo de los ciclos productivos. Entonces, esta contradicción va alcanzando niveles ya del paroxismo y se evidencia, ¿no es cierto?, en el proceso de podredumbre, por ejemplo, de los grandes bancos, sobre todo en el eje angloamericano. Por primera vez en la historia, por ejemplo, Foucault tiene una serie de estudios que muestran en distintos aspectos y a través de la historia cómo desde el poder se define qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo legítimo, qué es lo ilegítimo. Por primera vez en la historia, quienes detentan el poder, que son los grandes bancos, ¿no es cierto?, están violando de manera sistemática las leyes que ellos mismos han impuesto hace solo 10, 15 años. Y no pueden parar de hacerlo. Y cambian la legislación, cambian la normativa, ellos mismos controlando el sistema, no impuesto desde la movilización popular, no impuesto desde una correlación de fuerzas de las conquistas sociales, sino ellos mismos desde el monopolio absoluto de todo el aparato ideológico, de todo el aparato mediático, de todo el aparato legislativo, de todo el aparato ejecutivo, imponen nuevas reglas y las violan a la vuelta de la esquina. Y no pueden parar de hacerlo. Entonces, el capital financiero, paradójicamente, ha cumplido lo que no pudieron los comunistas, los anarquistas, los socialistas, que es destruir la propiedad privada. Por ejemplo, hoy por hoy hay una cantidad de derivados financieros que ponen en cuestión el principio de la exclusividad de una propiedad. ¿Cómo puede funcionar el mercado si no hay claramente establecido quién es dueño, por ejemplo, de este lingote de oro? Hoy por hoy existe una cantidad de títulos financieros que reclaman propiedad sobre cada lingote de oro. No hay suficientes lingotes de oro para cumplir, ¿no es cierto?, todos los derivados financieros que están presentes, options, futures y otras cosas. Lo mismo pasa con el petróleo, lo mismo pasa con el trigo. En esas condiciones, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo es una situación de desborde de la forma con respecto al contenido. Estamos hablando en el campo, por ejemplo, de las sillas musicales. No sé si conocen otras partes de ese juego que normalmente en las fiestas ya a medianoche se empieza a bailar alrededor de unas sillas y van quitando las sillas hasta que para la música y entonces tienen que pelearse la gente a que eso funcione. Más o menos para tener una idea de lo que estamos hablando es que la economía real, o sea, el tamaño real de la producción de bienes y servicios está en alrededor de unos 80 millones de dólares. Sí. El tamaño de las deudas tradicionales, deudas del Estado, deudas de las empresas, deudas de los hogares, están alrededor de 230 millones de dólares. O sea, ahí ya tenemos entre las deudas y la economía real para pagar esas deudas, que son un mecanismo de redistribución, y estamos hablando de un descalce enorme, de una insolvencia estructural, ¿no es cierto? Pero sobre esto estamos hablando del surgimiento de un nuevo tipo de deudas que son los derivados financieros, que son estructuraciones de deudas o reclamos sobre deudas, que estamos hablando de 1.500, de 2.000 millones de dólares. Entonces, para hacer el símil con el tema de las sillas musicales, estamos hablando de que tenemos 8 sillas, los 80 millones de dólares. Tenemos 23 bailarines, ¿no es cierto?, que están danzando, y de pronto entran por la puerta sin ser invitados 150, 200 invitados más a seguir bailando por esas sillas. ¿Cuál es la alternativa que están haciendo los bancos centrales? No permitir que pare la música. ¿Y cómo lo hacen? Metiendo un bailarín más cada segundo, inyectando liquidez por miles y miles de millones de dólares más. Y eso no para.
Exacto, ¿cuál es el límite? Entonces, es la constitución de una hipertrofia parasitaria, ¿no es cierto?, con un carrusel autorreferenciado, cada vez más desconectado respecto al funcionamiento de la economía real, cada vez más desconectado respecto al metabolismo social, cada vez más desconectado respecto a las condiciones materiales de existencia de la vida. Materiales y espirituales. Estamos hablando de condiciones de necesidades que no son solamente materiales, que son también espirituales, que son también culturales. Entonces, este es el gran dilema civilizatorio que estamos viviendo. Entonces, la reivindicación es peligrosamente sencilla. La alternativa es peligrosamente fácil de resolver. Que el ser humano se reencuentre. Que podamos conversar y reencontrar las posibilidades riquísimas de relaciones humanas distintas de las del mercado, distintas de las del capital, distintas de la codicia, distintas del tanto tienes, tanto vales. Vos me estás dando una respuesta filosófica. En algún momento, en otras épocas, se hacían jubileos de la deuda. Por ejemplo, no, es que no hay alternativa. Mira, deuda que no se puede pagar, no se paga. O sea, puedes matar, puedes robar, puedes dar golpes de Estado, puedes destruir una institución, una nación, ¿sí? Puedes conseguir que se pague alguito ahorita, pero después no se paga. Y puedes volver a matar, a asesinar, a mentir, y otra vez no se va a poder pagar. La dinámica matemática del interés compuesto genera unas dinámicas exponenciales que son esencialmente insostenibles. Entonces, la posibilidad real, insisto, es volver a lo fundamental, la vida, el valor de uso, las relaciones humanas. Y lastimosamente no hay otra alternativa que esa. En el caso específico de América Latina, eso es evidente. Estamos reproduciendo el mismo modus operandi de los años 70, sobre todo la segunda mitad de los años 70, de un endeudamiento agresivo, en muchos casos innecesario, a tasas de interés internacional bajas, igual que ahora, que de pronto por una decisión de los Estados Unidos, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pasaron de niveles del 2-3% al 25%, volviendo inviables todas esas deudas y generando una dinámica de endeudarse para pagar la deuda, y en la desesperación de todos los países del tercer mundo y también de los países socialistas de ese entonces, significó una desesperación por obtener un excedente en divisas que permita pagar esa deuda, con lo cual se necesitaba abaratar a través de devaluaciones, a través de un desfalco sistemático de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, una carrera hacia el fondo que empobreció a todo el mundo, que destruyó el desarrollo, las instituciones, el tejido productivo de buena parte de las economías. Terminó no solamente con América Latina, el proceso de destrucción de África, el derrumbe de los países y de las condiciones de vida de Europa Occidental, de Rusia, etcétera, etcétera. ¿A favor de quién? De las ganancias cada vez más concentradas en el eje angloamericano, en general en el mundo occidental, pero sobre todo en el eje angloamericano. Y lo que estamos viviendo ahorita plantea un nivel predatorio tan agresivo que estos mecanismos que se aplicaron básicamente a la periferia ahora pasan a ser aplicadas al centro. Y tú tienes, ¿no es cierto?, en el caso de Europa, las mismas políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional aplicadas a Grecia, aplicadas a España, aplicadas a Italia, y que generan cada vez más crisis, cada vez más, no solamente de crisis económicas, sino crisis sociales, crisis de legitimidad, pero también dentro de los Estados Unidos. Lo que antes era el corazón del poderío industrial de los Estados Unidos, Detroit, todo lo que era la parte industrial del automóvil, por ejemplo, ahora son ciudades fantasmas. Y están entrando en el mismo proceso de tercermundización de las propias metrópolis. Entonces, esto es una muestra clara del grado de degeneración, de degradación civilizatoria que está engendrando el propio sistema. Vos hablabas de africanización de América Latina dentro de esto. Sí, porque el escarmiento que quisieron dar las potencias coloniales a la osadía de África de intentar, de pretender ser independientes, lo resolvieron en una guerra híbrida, que combinaban mecanismos de manipulación de los mercados, manipulación financiera, financiamiento a distintos intereses basados en la lógica colonial de romper con la continuidad sanguínea y cultural de las tribus sobre la base de un juego de territorios que respondía a otras lógicas, a lógicas imperiales, que terminaron destruyendo los estados-nación, que terminaron enfrentando a la gente, que terminaron alimentando guerras fratricidas sistemáticas y permanentes.
lo que se está viendo ahorita en América Latina en este proceso de revancha del neoliberalismo luego de la osadía de los gobiernos progresistas con todas sus limitaciones que estuvieron presentes y cambiaron la correlación de fuerzas, inclusive para gobiernos con derecha en otros países en América Latina, poniendo, por ejemplo, el problema de la desigualdad en primer plano, poniendo el problema de la integración latinoamericana en primer plano. Ahora plantea una situación que no ofrece nada a nuestras sociedades. El ejemplo de Macri es contundente. No se puede decir que la política de Macri ha fracasado. Ellos lo sabían desde el principio, porque hay, no en la literatura marxista, en la propia literatura neoclásica, en la propia evaluación de la Oficina Independiente de Evaluación del Fondo Monetario Internacional, hay documentación extensísima respecto a lo que provocan las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas de austeridad. Y se lo aplicó. Es más, en la normativa interna del Fondo Monetario Internacional se plantean claras disposiciones para prevenir la posibilidad de que se estén arriesgando los fondos del FMI en elementos que van a ser insostenibles, como el tema de la fuga de capitales. O como el tema del gasto corriente, cuestiones que están presentes en los préstamos no solamente a la Argentina como al Ecuador. ¿Qué es lo que verdaderamente se está intentando? Nuevamente entrar en un proceso de endeudamiento, de sobreendeudamiento, que permita someter a nuestros países a las necesidades de rentabilización de unos Estados Unidos que están perdiendo rápidamente su hegemonía mundial a través del monopolio internacional que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez, el préstamo, pero también sobre la necesidad de compensar la ventaja tecnológica que están adquiriendo otros centros de poder emergentes como China, por ejemplo en el caso de 5G. La alternativa es, ¿no es cierto?, garantizar el dominio aguas arriba en la cadena de valor de elementos estratégicos como el litio, el caso del golpe de Estado en Bolivia. O como el petróleo, ahora que se acaba el ciclo ficticio del esquema Ponzi del fracking en los Estados Unidos, que supuestamente convirtió a Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo, ahora necesitan garantizar con el petróleo, con la reforma energética en México y con la intervención en Venezuela, unas reservas estratégicas en el campo energético, o el deterioro del rol del dólar en términos del sistema financiero internacional, con el recurso fetichista hacia el oro, ¿no es cierto?, la necesidad de explotar recursos estratégicos en países como Venezuela mismo o como el Ecuador, que los tenían ocultos por parte de las planificaciones de las transnacionales de largo plazo. Entonces, América Latina está siendo arrinconada en un proceso de destrucción de fuerzas productivas, de desindustrialización, de reducción de su mercado interno, de polarización social en torno a una africanización que rompe la institucionalidad, que rompe la construcción de mercados locales, de clases medias, de capacidades de consumo dentro de la modernidad capitalista, para que no tenga otra alternativa que un recurso, un reacomodo, una división internacional del trabajo con bajísimo valor agregado, con ese tipo de inserción primario extractivista. Entonces, ¿cuál es el verdadero horizonte que plantea el neoliberalismo para nuestras sociedades? Nada, más conflicto. ¿Y cómo van a hacer la balcanización? No solamente en la polarización social, a través de todo tipo de elementos de polarización, sino incluyendo, por ejemplo, secesiones. El caso de Zulia en Venezuela, el caso de un Guayaquil independiente en Ecuador, el caso de Cochabamba en Bolivia, el caso que, además que lo inventan de la noche a la mañana, de las provincias antikirchneristas en Argentina, cualquier elemento para confrontarnos. Católicos contra protestantes, abortistas contra no abortistas, blancos contra indígenas. Todo eso lo que está planteando es un horizonte de violencia y de desestructuración de la sociedad latinoamericana. Mira, en realidad ya estamos con el tiempo jugado, pero te voy a pedir en 2 minutos, lo más breve posible, que me expliques si hay un modelo enfrentado entre el Estado-Nación y las grandes corporaciones que ven al Estado-Nación como un obstáculo para sus reglas de juego. No, yo creo que esa es una versión equivocada. Yo creo que el tema de la globalización, el tema de la mundialización de las fuerzas productivas es un hecho irreversible, es objetivo, es tangible. Lo que verdaderamente se está jugando es
un proyecto dentro del propio capitalista. No hay, sin duda, opciones que están trascendiendo la lógica del capital. Es entre la lógica del capital especulativo y la lógica del capital productivo. La lógica del capital productivo plantea una dinámica que es muy riesgosa para el capital porque está debilitando la tasa de ganancia. La lógica del capital especulativo, en cambio, plantea un riesgo civilizatorio irreversible. ¿Tiene una bandera ese capital especulativo o abarca sectores de distintos países? Bueno, hoy por hoy tiene un eje en los Estados-nación del eje angloamericano, pero que incluye la configuración muy reciente de nuevos elementos como son shadow banking, derivados financieros, offshore, criptomonedas y los presupuestos secretos de los grandes países industrializados. Conjuntamente eso ha definido una nueva pirámide de pagos que rompe totalmente con la posibilidad del Estado-nación y que abre un nuevo espacio de rentabilización del capital especulativo en contra de la lógica del propio capital. Bueno, lamentablemente tengo que terminar acá porque me van a matar, pero tenemos que encontrar la forma de continuar esta charla porque realmente quedan muchísimos puntos para tocar que son fundamentales. Así que gracias, Pedro, y bueno, muchas gracias, muy gentiles. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. La verdad es impresionante, me encantó esta entrevista, cómo desde otro punto de vista llegamos casi a las mismas conclusiones de lo que está sucediendo en nuestra región y en el mundo. Una entrevista para pensar y evaluar a dónde queremos seguir con nuestras sociedades. Así que, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro canal de YouTube, ACTV Producción. Pedimos que ustedes inviten a sus amigos que se suscriban y nos acompañen para que podamos seguir produciendo estos contenidos todas las semanas. Y también que vengan a entrenar Cipal quedó con nosotros y ahí estamos, firme y esperándolos. Así que muchas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.